Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en Urucoches y esperen que vamos a acomodar el micrófono ahí. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y hoy, como están viendo el título en pantalla, es ¿cuánto cuesta mantener un Suzuki Alto del año? En este caso es 2022, Mercado Libre me muestra 2021 y todo lo que puedo averiguar es 2021. Pero no varía el precio al 2022. Así que ¿cuánto cuesta mantener un Suzuki Alto? Lo vemos después de la intro. Bueno, muy bien, estoy muy barbudo, prometo que pronto me voy a estar afeitando. Estoy con la boina clásica de Urucoches. Y bueno, vamos a ver, acá lo estamos viendo en pantalla, el Suzuki Alto 2021-2022. Es exactamente igual, no varía en lo absoluto. Es un auto que para muchos es una porquería. Y para otros tantos como a mí, nos parece que es un gran vehículo. Te lleva del punto A al punto B y vos te encargás de ponerle nafta y andar, pagar lo que tengas que pagar y listo. Es un auto que, a ver, no tiene la gran comodidad, no tiene el gran equipamiento, pero es básico y es un auto para ciudad. Si vos te movés todos los días para ir al trabajo, en vez de subirte al ómnibus todos los días y salir una hora antes, salís capaz que media hora antes y llegás perfecto y vas en un auto tranquilo, calentito, escuchando música sin mucho problema. Vamos a empezar a explicar un poquito qué es lo que vamos a ver y les voy a pasar a contar. Lo que vamos a ver es cuánto cuesta. ¿Sí? Vamos a verlo en 0 kilómetros, después vamos a ver algún usado como para tener una idea, la patente del cero, el seguro, el consumo de combustible mensual, es un aproximado porque no todos van a gastar lo mismo, cuánto está el servicio oficial, cuánto está un servicio no oficial, un mecánico particular, la garantía, qué es lo que cubre la garantía y por cuánto tiempo es, un garage o el parking, dependiendo si no tenés lugar donde estacionarlo, te vas a tener que alquilar. ¿Cuánto cuesta llevarlo a lavar si es que no lo lavas vos? El valor de reventa mínimo en 3 años. ¿Cuánto lo podrías estar vendiendo? Con el dólar a como está hoy. El costo de algunos repuestos, lo más usado quizá. Y lo que hay que tener en cuenta también es que si es mayor a 5 años, un usado obviamente, hay que pagar la inspección vehicular. Así que vamos a empezar a ver cuánto está en Mercado Libre, cuánto está en el mercado este hermoso Suzuki Alto que lo estamos viendo ahí. Está precioso, está en color rojo. Yo cuando fui a comprar el mío no había en color rojo, compré en color celeste, en color azul. Y es un auto simple, ahí lo vemos, es un auto simple. Ya lo van a ver cuando suba el review del Suzuki Alto. Pero es un auto bastante simple con el cuenta kilómetros. Tiene, a ver si lo podemos acercar. Bueno, acá tiene medidor de combustible. Tiene dos odómetros. Y después no mucho más. Las luces de los testigos, freno de mano. Sin luces de cinturón no tiene. Luz de aceite y batería. Nada más. Después la radio con pantalla que no está mal, está buena. Hay que tener en cuenta algo que no viene con bloqueo, eso se paga aparte. Tiene aire acondicionado, obviamente de 4 velocidades, no mucho más que decir. No tiene conector del encendedor, ¿vieron? Donde se puede conectar una aspiradora o lo que sea. No lo tiene, tiene el espacio pero no tiene conector. Y bueno, obviamente manijita. Lo vamos a ver en el review, no vamos a entrar en detalles de lo que es el auto. Ahí lo estamos viendo, está precioso, en este caso es de Vipercar. El auto cuesta $11.290. Vos lo podés comprar en efectivo o lo podés financiar mediante banco. No vamos a entrar en detalle cuánto es la financiación porque cada banco se maneja distinto y te puede cobrar cosas distintas. Pero $11.290 cuesta este Suzuki Alto. Ahora vamos a ver de patente. ¿Cuánto paga de patente este Suzuki Alto? Acá estamos viendo la patente del Suzuki Alto, ¿sí? Ahí agregué los datos que me pedían. Monto anual sin bonificación. O sea que si ustedes la pagan sin bonificación, les quedan 18.505 pesos. Monto anual bonificado en una cuota, si ustedes la liquidan de una, les quedan 14.800 pesos.
Y si ustedes lo pagan en 6 cuotas antes de fecha, 16.655 pesos le cae a cada cuota, 2.775 aproximadamente. Eso es la patente. Ahora, el seguro. Acá estuve viendo un poco y tenemos Sura, una cuota, estoy viendo seguro, cobertura total, no voy a mirar menos, es cobertura total lo que vamos a mirar. Sura, 41.108 pesos, Mafre, 42.395, Sancor, 31.729, Banco de Seguro del Estado, 38.621, y si hacen el 3x2 le quedan 85.907 pesos, que si lo dividimos entre 3 años le quedarían 28.635. Conviene el 3x2, pero bueno, es plata. Se divide entre 24 cuotas, que lo podés hacer hasta en 24 cuotas. En fin, el seguro, estamos viendo que patente nos costaría, supongamos que la pagamos totalmente bonificada en una cuota, cobrás el aguinaldo, no sé, 14.800 es la patente. El seguro, nos vamos a ir por el más barato sin pensar en el 3x2, vamos por Sancor con un deducible de $500, 31.729 pesos el seguro. Estamos tomando el dólar, que no lo dije, a 43, o sea, se mueve hoy, 11 de mayo, se mueve entre 40,35 y 42,75, lo tomo a 43, ¿sí? Después, queda lo otro que teníamos, habíamos hablado de la compra del vehículo, la patente, el seguro, y vamos ahora al combustible. ¿Qué quiero decir con el combustible? El combustible, a ver, convengamos que cada uno le va a dar el uso que quiera, que necesite y maneja de determinada manera. Supongamos que cargamos 2 veces al mes y tanque desde cero, estamos hablando que son 35 litros, lo vamos a hacer por 80, ¿sí? Son unos 2.800 pesos. Llenar el tanque desde cero, máximo 2.800 pesos cuesta, ¿sí? Ahora, si tenemos 2 tanques al mes, tenemos 5.600 pesos de combustible, ¿sí? 5.600 pesos, seguramente sea un poquito menos, yo gasto eso y un poquito más porque lo uso bastante, pero 5.500 pesos, 5.600 es más o menos lo que vas a andar rondando dependiendo del uso, ¿sí? Estamos hablando que el tanque lleno en 35 litros te da para 600, entre 600 y 620 kilómetros para agotarlo. Después tenemos el estacionamiento, el parking, una cochera. Yo acá abrí un anuncio que había en Mercado Libre. Una cochera y parking mensual, Vera y Corrales. O sea, no es que vamos a ir a ese lugar o que vamos a tomar solo este precio de referencia. Estuve averiguando algunos, te cobran 2, 3, 4 y hay algunos que cobran hasta 5.000 pesos. Yo lo voy a cerrar en 2.500, 3.000 pesos. Ustedes me dirán, ¿se cobra más? Algunos me dirán, se cobra menos, pero supongamos que 3.000 pesos es lo que se paga por un parking mensual, ¿sí? Para si ustedes no tienen dónde guardarlo. O sea, vayan sumando, ¿no? Patente, seguro, combustible, el parking. Y ahora vamos a hablar un poco del service, ¿sí? El service oficial y el no oficial. Vamos a poner la foto del auto, así, ahí está. El service oficial. Tienen distintos precios. Ajax tiene distintos precios de service dependiendo el kilometraje. Por lo general, el primero es a los 1000 kilómetros y es una inspección y es gratis, ¿sí? El segundo service, que vendría a ser el primero realmente oficial, es a los 10.000 kilómetros. El service te lo hacen cada 10. El primero vale unos 7.000 a 9.000 pesos, dependiendo cómo esté el dólar y cómo esté la cosa. El segundo ronda los 12, 14. Y el tercero anda por ahí entre 14 y 18. Así que ahí te di los primeros 30.000 kilómetros de service. Es caro, para mí es caro. Ahora si optás por no hacerle el service oficial y perder la garantía, decir no, pero yo se lo llevo a un amigo que es mecánico, yo se lo llevo al mecánico de toda la vida, bueno, genial. ¿Cuánto te puede andar cobrando un service, un mecánico particular? Entre 6 y 9 cualquiera de ellos, dependiendo de lo que hayas. Capaz que incluso me animo a decir que hasta menos,
5 capaz, 4.500, 5, dependiendo, pero seguramente ninguno de esos servicios que yo te mencioné va a salir más de 8.000 o 9.000 pesos. Así que vamos a ponerle en 6.000, 7.000. Vamos a poner acá abajo en pantalla 6.000, 7.000. Eso con un servicio no oficial. La garantía. Si vos decidís perder la garantía, pasá al siguiente paso. Si no, te voy a hablar que las garantías son muy malas. Las de Ajax, por ejemplo, cada cosa tiene su garantía. En el manual te dice. Pero a mí me pasó con el ruleman de empuje o con, no sé, es algo del kit de embrague que no se quisieron hacer cargo, se lavaron las manos muchas veces. El auto tiene un ruidito como un clank que hace cuando soltás el embrague en primera y segunda. No se quisieron hacer cargo y cuando se dieron cuenta, o no sé, decidieron darme un poco de corte, me dijeron que ya había pasado la garantía del embrague. Justo era de un año y justo al año y un día o dos me dijeron que no cubría y tenía que pagar alrededor de 36.000 pesos el kit de embrague. Que ahora vamos a ver cuánto cuesta un kit de embrague. Bueno, lo otro, un lavado. ¿Cuánto cuesta un lavado? Más o menos aproximadamente un lavado de Suzuki Alto. Y no más de 350 pesos. No más de 350. Supongamos que lo lavás 2 veces al mes. Estamos hablando que son 700 pesos de lavado. Bien. Vamos a hablar un poco del valor de reventa mínimo en 3 años. Si ustedes lo quieren vender y lo compran en lo que está costando en este momento, que habíamos dicho que salía $11.300. Quizá en unos 3 años lo puedas vender por 8.500. 8.500, no más de eso. ¿Sí? En 3 años. Depende del kilometraje, depende de un montón de variables, pero si está nuevo como lo sacaste, está impecable como lo sacaste de la automotora, el desgaste normal de un auto que tiene 3 años, y $8.000 quizá lo puedas sacar. Capaz que le podés sacar un poquito más si lo vendés particular, no creo, pero automotora quizá te lo tire un poco más abajo. Pongámosle $8.000, lo podés llegar a vender. Y acá van a empezar a decirme que estoy loco. Bueno, vamos con los últimos 2 puntos, que es el costo de los repuestos. En realidad el último punto, porque estamos viendo una escobilla original de Suzuki vale 1.370 pesos. La izquierda y la derecha 1.285. Recuerda que tienen distinta medida. Así que tenés 1.000 pesos, 1.300, 1.200. Después tenemos el arranque de un Suzuki Alto, 4.500 pesos. ¿Sí? A ver, bujías, por ejemplo, una bujía ahí son 198 pesos, entre 198 y 250. Y acá está el kit de embrague Suzuki Alto 2800-2013 al 2021 de 170 milímetros, 4.562 pesos. O sea, no es caro, no es un vehículo caro. O sea, está un repuesto caro. Suzuki lo que tiene repuestos que son buenos, no son tan caros. Y eso se agradece bastante. Estoy buscando a ver si hay alguna óptica de Suzuki, pero no logro encontrar óptica de Suzuki Alto. Bueno, en fin, más o menos. No es de repuestos caros. O sea, hay autos que tienen repuestos más caros. Este me parece que está bastante bien. Y por último, el último puesto era la inspección técnica vehicular. La ITV, que se conoce, ¿no? Pero acá se conoce con otro nombre. La inspección técnica, el costo de la inspección, estamos viendo, esto ya es para Suzuki Altos usados y acá entran los que dicen yo no lo compré usado, no lo voy a comprar nuevo, lo voy a comprar usado. Bueno, te voy a dar solo este detalle. Para vehículos con más de 25 años de antigüedad, 1.340 pesos. Estamos hablando acá que desde el año 98 al 2017, que entrarían todos los que al día de hoy tienen menos de 5 años, más de 5 años, costaría 2.680 pesos. O sea que esto, para el que tenga un usado o esté pensando en comprarse un usado. ¿Es caro mantener un auto? Sí, es caro mantener un auto. Es caro, pero si lo pueden permitir y les gusta el Suzuki Alto, denle para adelante. Obviamente por este precio hay mejores opciones y va a venirse un video donde decimos qué me puedo comprar con lo que cuesta un Suzuki Alto 800 al día de hoy. Y va a venir seguro. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Y nos vemos en otro video de Uru Coches. No se olviden de suscribirse, por favor. Adiós.